Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estaban algunos hace un momentito, pero había una falla ahí, así es que lo volvimos a reiniciar. Voy a esperar que se empiecen a conectar. Entonces, un momentito, pero había una falla ahí, así es que lo volvimos a reiniciar. Hola Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lupita? Buenas tardes a todos los que se están conectando. Leti, buenas tardes. Qué gusto que ya estamos todos aquí. Pues hoy vamos a iniciar un nuevo estudio que la verdad está muy emocionante. Me encanta cuando habló Sony conmigo y me hizo la propuesta de esta nueva serie de estudios. Bueno, me emocionó mucho, así es que damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poderle servir a través de estos estudios, y es una vida con propósito, que son 40 semanas con propósito, y damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a pasar juntos. Si me acompañas, vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y pueda ser un tiempo especial de regocijo, porque realmente es emocionante la palabra de Dios. A mí me emociona muchísimo, y este programa de 40 semanas con propósito, aunque yo ya había tomado este curso hace algunos años, ahora lo estoy sintiendo fresco y nuevo. Esa característica tiene la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz. Así es que vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo y sea agradable y sea de edificación para todos nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta tarde por este tiempo que vamos a pasar, Señor, buscando tu rostro y escuchar el mensaje que tú tienes que darnos en esta tarde a cada uno de los que estamos aquí. Tú tienes propósitos para nuestra vida, tú tienes propósitos de bien y no de mal. Y gracias te damos, Señor, porque confiamos en ello. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, y es 40 semanas con propósito. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo creo que es de las preguntas más importantes que debemos de hacernos, y esta tarde vamos a ver simplemente 5 principios de los planes que Dios tiene para nuestra vida, porque el propósito de Dios, Él es nuestro creador y Él tiene planes. Y esto me hace pensar, todas los cosas que compramos, todos los equipos y cosas, siempre traen un manual. En ese manual viene el propósito por el cual fue creado esa invención, ese equipo, ese aparato, y vienen las instrucciones del manejo de ese equipo. Porque ese equipo, si tú lo ves, pues a veces no sabes ni para qué sirve, o no le sacas la utilidad para la cual fue hecha. Tiene muchas más funciones que las que tú crees. A mí me regalaron mis sobrinos en Navidad una jarra. Yo dije, ay, es una jarra para calentar agua, qué simpático. Pero cuando empiezo a leer el instructivo, me doy cuenta que no solo ese es el propósito, ese es uno de los más sencillitos. Tiene muchísimas más funciones que son de muchísima más utilidad, que la verdad, si no fuera por el instructivo, yo pensaría que solo sirve para calentar agua, pero tiene muchas funciones. Y así es nuestra vida, nuestro creador tiene un instructivo, tiene un manual. ¿Y cómo vamos a saber por qué fuimos creados? Pues vamos a leer el manual del fabricante, que es la palabra de Dios. Y aquí está clarísimo por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, y por cualquier descompostura saber qué hacer. Y aquí vemos en la palabra de Dios cómo el Señor siempre está animándonos a través de la palabra por cualquier circunstancia que estamos pasando. Así es que damos gracias a Dios. ¿Y sabes qué?
Él es nuestro creador y a veces nosotros actuamos como que nosotros fuimos nuestros propios criaturas. Y como que todo tiene que ser conforme a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros nos gusta o como nosotros pensamos. El creador es Él, nosotros somos sus criaturas, Él es el creador, así es que Él es el único que puede decir para qué fuimos creados. Y muchas veces nos encanta interrogar, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué está pasando esto en el mundo? Nosotros somos los creados, no somos los creadores. Así es que cuando entendemos esta situación, que Él es el creador y todo depende de Él y no de nosotros. Él, todo se trata de Él, no de nosotros, podemos descansar, porque creemos que nosotros somos los que vamos a descubrir el hilo negro de por qué estamos aquí. Y si se fijan, mucha gente se desvía de la presencia de Dios buscando el significado de su vida o qué va a ser de su vida, buscando en horóscopos, en cartas, en cuestiones, meditación trascendental, en muchas cosas que están buscando el por qué están en esta vida. De verdad que como dice el dicho, ¿verdad? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? El Señor tiene un plan maravilloso, sencillo, amoroso y eficaz. Así es que la cuestión es conocer al Señor. Y quiero compartirles cómo dice en Primera de Colosenses 1:16, dice la palabra de Dios en Primera de Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Así es que todos, absolutamente todos fuimos creados por nuestro Señor. Pero solo dice la palabra de Dios que solo los que le reciben, esos tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Absolutamente todos somos criaturas de Dios y damos gracias a Dios porque Él nos creó los cielos, la tierra, el medio ambiente, los animales, pero solo a los seres vivos les dio la oportunidad de conocerle de una manera personal e íntima y tener esa bendición de estar con nuestro Creador. Así es que damos gracias a Dios, pero es muy importante que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, solo a esos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, eso dice el manual, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y damos gracias por esa bendición que el Señor nos dio de ser hechos hijos suyos. Y quiero decirles que pues fuimos creados primeramente, y como dice el primer mandamiento, a ver si dilo ahí donde estás, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Nuestro primer propósito por el cual fuimos creados es para conocer y amar a nuestro Señor, para conocer y amarlo, ¿sabes? Pero es más allá de saber que existe Dios. Conocerlo es vivir la vida de Él, dependiendo de Él, conociéndolo a través de su palabra, conociéndolo a través de la oración. Es increíble cómo los seres humanos es más fácil que conozcamos más la vida de un artista que nos gusta, de un cantante que nos gusta, sabemos su biografía, dónde nació, cómo fue su desempeño musical o artístico, y no hay nada de malo en ello, pero desgraciadamente sabemos a veces mucho más de aquellos artistas, deportistas, o cualquier otro hombre, otro ser humano semejante a ti,
que te gusta cómo canta, cómo desempeña su deporte, pero de nuestro Creador no sabemos. Sabemos que existe Dios y es increíble que podamos ir a la iglesia y no saber quién es Dios. Es increíble que no amarle, no conocerlo. Y no solo es de, como dice la palabra de Dios, como decía Job, de oídas te había oído. Pero cuando él fue pasado por prueba y por fuego, dice, pero ahora mi corazón y mis manos saben de ti, porque ahora sabía quién era su creador. Y él se sometió a la voluntad de su creador. Así es que conocer a Dios es nuestro primer propósito y amarlo, porque Él nos amó de tal manera que fuimos creados para amarnos. Él nos creó para amarnos. Y yo puedo ver si como padres terrenales, en nuestra vida terrenal, cómo amamos a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Es impresionante cómo nacen nuestros hijos, nos encanta verlos crecer, nos encanta. Bueno, yo hace 2 días me encontré unos frasquitos de los dientes de nuestras hijas, de que guardamos sus dientes de leche. Todos los guardamos y me decía una de mis hijas, ay mamá, ¿y por qué guardas eso? Digo, es que para mí son tesoros. O sea, todo lo que sea de ustedes, para nosotros es algo hermoso porque les amamos. Y si eso hacemos los padres terrenales, ¿qué no hará nuestro Señor? Así es que nuestro primer propósito en la vida es amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjate la diferencia de amar y saber de Dios. Mucha gente sabe que existe Dios. Y bueno, sí, sabemos que existe Dios y que hay una Biblia y a veces la leo, pero amar a Dios es otra dimensión. Es amarle por lo que Él es amarle porque es mi creador, es amarle porque me dio la oportunidad de ser hecha hija suya, es amarle porque envió a su Hijo para que me diera una salvación eterna. Tú sabes que tu paso en este mundo, en esta tierra por el cual fuiste creado, en esta tierra, ¿qué serán? 80 años, 85 años los más robustos, 90 ya son los menos, ¿verdad? Ahora que fue que está haciendo la vacunación, que fue de 60 y más, pues es más grueso entre 60 y 70, pero ya gente de 80, 90, pues realmente ya muy poquita, contada. Y lo que quiero decir es, nuestra vida terrenal es tan pasajera, pero nuestra vida eterna en la presencia de nuestro Padre Celestial, esa es por los siglos de los siglos, por eso se llama vida eterna. Aquí tenemos una vida terrenal que es pasajera. Date cuenta, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo te falta? Por estadísticamente hablando, por edad, pues serán, ¿qué? A mí quizás 30 años, si Dios me da licencia de llegar a los 80 y tantos años, si no es que menos. Ya recorrí gran parte de mi vida terrenal aquí, pero ¿qué me espera en esa vida eterna? Y sabes que en la mañana en la radio, donde dicen frases célebres, encontré, se dijo una frase que la verdad, ay, hasta escalofrío me dio, y dice, de la única parte que nunca te van a expulsar es del infierno. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dijera uno de los grandes, que ahorita anda muy de moda, de esos de superación personal. Ahí va una frase matona. La única de donde no te van a expulsar es del infierno, porque te pueden expulsar de tu casa, de la escuela, del trabajo, de un hospital, de un cine, de una fiesta, de cualquier lado te pueden expulsar. Pero del infierno, ahí sí llegas, ya llegaste, ya no hay más, ahí sí te quedas. Híjoles, qué frase tan fuerte, ¿verdad?
pero gracias a Dios a los que hemos creído en Él, porque tenemos la salvación asegurado por nuestro Señor Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvados por la fe por la fe de Jesucristo, que murió y dio la vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Así es que gracias a Dios que tenemos esa morada eterna asegurada. Entonces, tu primer propósito en esta tierra es amar a Dios por sobre todas las cosas, conocerle. Cada día que estudiamos la palabra de Dios podemos conocerle un poco más. Y no me dejarás mentir que conforme vas leyendo, vas escuchando prédicas de diferentes predicadores, vas escuchando, vas sabiendo más de quién es Dios, de su carácter, de cómo nos ama. Y cuando entendemos que somos el objeto de su amor, híjoles, qué palabras tan sublimes, somos el objeto de su amor. ¿Sabes? Tú y yo somos el objeto de su amor, del amor de Dios. Para eso nos amó el Señor y nos tiene en esta tierra diciendo: yo soy tu creador, yo te amo. De tal manera me amó. Dice un canto, yo creo que Efraín y Lupita, que están por ahí, deben de recordar este himno. De tal manera me amó. Ese himno tan hermoso, de tal manera nos ha amado el Señor. Así es que nuestro propósito es conocerle y amarle. Y me quiero ir al segundo propósito del Señor que nos dio el Señor aquí en esta tierra. Y dice la palabra de Dios que el segundo es semejante al primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios me formó para ser parte de su familia espiritual. Y la familia espiritual somos todos nosotros. El amar a nuestro prójimo a veces pareciera que es de las peticiones o de los propósitos más difíciles que a veces se nos hace. Nos es muy fácil amar a la gente que nos ama, nos es muy fácil amar a la gente que comparte nuestras mismas, nuestras mismas creencias, nuestras mismas formas de pensar. Nos es muy fácil amar a esas personas, pero qué difícil es amar a la gente que es difícil. Ahora sí que vaya a la redundancia. Qué difícil es amar a la gente difícil. Pero dice la palabra de Dios: amar a los que os ultrajan, bendecir a los que os lastiman. La palabra de Dios es bien específica y pareciera muy difícil. Y sí lo es muy difícil. Pero debemos de entender que este es un campo de entrenamiento. La tierra es un campo de entrenamiento donde el Señor va formando nuestro carácter. Y amar a los demás, qué difícil. Aún en la misma iglesia donde ya somos redimidos y estamos en el camino del Señor y buscamos y tenemos el mismo objetivo de amar a Dios, de hacer las cosas como Dios nos manda. Aún en la iglesia a veces hay dificultades, ¿verdad? Yo estoy seguro que si empiezo a preguntar a alguno de ustedes, algunos dirán: sí, yo tuve una dificultad con tal hermano, o inclusive con el pastor, o con un diácono, o con una hermana de la iglesia. Y a veces por cosas del mismo servicio. Es increíble cómo el enemigo empieza a meter cizaña y cosas por el mismo servicio. Podemos tener dificultades y dejarnos de amar. Y perdemos el propósito por el cual el Señor también nos tiene en esta tierra, que aprendemos a amar los unos a los otros. Dice la palabra de Dios: en esto mostrarán que son mis discípulos, si tuviésemos amor los unos por los otros. Y repito, a veces algunos hermanitos dices, o
o ¿cómo dicen? O te lo llevas o te lo mando. De plano, hay gente que a veces es tan complicada, tan difícil de amar y nos hace la vida tan difícil que decimos, ay Señor, te lo llevas o te lo mando, porque la verdad está muy complicada amar a esta persona. Sin embargo, el propósito de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? De cómo te amas, te cuidas, ¿verdad? Te procuras, te alimentas, tratas de estar saludable y qué bueno. Pero la palabra de Dios dice amar a los demás como a ti mismo. Y ese es uno de los propósitos del Señor. Y yo estoy segura que si todos entendiéramos ese propósito y lo pusiéramos por obra en nuestra vida, sería más fácil. Porque yo sé que todos ustedes me amarían a mí como de una manera especial y me sería más fácil amarles también. Y ustedes y así unos a otros nos es más fácil amarnos. Cuando obedecemos al Señor, la vida se hace mucho más sencilla. A veces la gente dice, ay, es que es bien difícil ser cristiano. Pues no, es todo lo contrario. Seguir los lineamientos de Dios es mucho más sencillo. Es difícil hacer la voluntad de Dios, pero una vez que la haces, trae fruto apacible de justicia en tu vida, en tu alma, en tu conciencia. Y lo que reditúa el hacer las cosas como Dios manda, traes el aval de nuestro Señor y Él te dará la gloria y Él te dará la victoria, porque Él es tu aval. Es como cuando te dice tu entrenador, ¿verdad? Cuando vas a hacer alguna rutina de ejercicio y te dice, haz esto y tú dices, ay no, ese no lo quiero hacer. Hazlo porque va a traer bien. Empieza a caminar, empieza a correr poco a poco y después de un tiempo vas a correr con una ligereza que ni cuenta te vas a dar y va a ser saludable a tu vida. Así es, el obedecer a Dios al principio es difícil, pero cuando esto se nos hace a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y decimos, Señor, tú eres mi coach, tú aválame, Señor, después va a ser mucho más fácil y la vida es más sencilla. De verdad que la vida en Cristo es mucho más sencilla porque tenemos el aval de nuestro Señor. Así es que, recalcando, primer propósito, amar y conocer a nuestro Señor. Segundo propósito, amar a nuestro prójimo, porque somos parte de la familia. Él los creó para ser parte de esa familia espiritual. En Primera de Pedro dice 2:17, dice, honra a todos, amar a los hermanos, temer a Dios. Fíjate, no dice si quieres, dice honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Esta está en Primera de Pedro 2:17. Ama a todos, con eso honras al Rey de Reyes. Así es que pidamos a Dios, pero eso no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Definitivamente en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Y como me decía una persona, es que me es difícil y yo no puedo ser hipócrita y yo si no puedo ver a esa persona y aún dentro de la iglesia, dice, esa persona no la puedo ver. Así es que si se sienta en la izquierda, yo me siento a la derecha. Y le digo, bueno, pero pues tenemos que reconciliar la situación. No, hasta que yo lo sienta. Le digo, no, es que si se trata de tus sentimientos, nunca lo vas a sentir. Porque dice la palabra de Dios que todo lo bueno y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Así es que primero honremos a nuestro Señor, pidamos a Dios que te dé amor, que te dé perdón hacia esa persona y que Él produzca el amor. El Señor lo va a producir. Y si es cierto que Jesús vive en nuestras vidas, Él lo va a producir. Así es que, gloria a Dios, porque Él no nos deja solo. Él avala lo que Él nos manda. Así es que, segundo propósito, que Dios nos formó para ser parte de su familia espiritual y amar a los demás. Tercer propósito, y este propósito es fuerte, pero es un propósito grande. Dios me creó para hacerme conforme a su imagen. Qué difícil
es llegar a la estatura de ese varón perfecto. Sabemos que somos obras en construcción y así lo vamos a hacer por todo este tiempo que el Señor nos tiene en esta tierra. Pero el Señor nos manda a seguir sus pasos. Y a veces esa frasecita que cuando estamos enojados, cuando queremos hacer lo que a nosotros nos parece justo, nos molesta y es, ¿qué haría Jesús en este caso? Híjoles, cuando anteponemos esa frase, cuando no sabemos qué hacer y estamos enojados y pensamos en esa frase, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús si estuviera en esta situación? Híjoles, a veces debo de confesar que a veces el hacerme esa pregunta me incomoda, porque sé perfectamente lo que haría Jesús en alguna situación en la que estoy pasando. Lo sé perfectamente, pero mi carne no quiere acceder a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor nos tiene como propósito hacernos a su imagen y semejanza, hacernos como Él es. Así es que así nada más como el Hijo, dice, Él vino al mundo, el Señor vino, se hizo hombre el Señor Jesús para darnos certeza de que se puede seguir la voluntad del Padre. Siendo Dios, Él padeció, Él sufrió injurias, calumnias, escupitajos, hambre, sed. O sea, ¿qué cosa sufrimos que Él no haya padecido en su carne cuando vino a esta tierra? Él vino para darnos la certeza que se puede de la mano de Dios. Sin la mano de Dios es imposible hacer la voluntad de Dios. Y dice en Romanos 8:29, vamos a ver aquí Romanos 8:29, dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate nomás, aquí habla de varias cosas bien, bien fuertes y bien hermosas y bien importantes. Porque a los que antes conoció, el Señor te conoció antes de la fundación del mundo. También te predestinó a ser hecho hijo de Dios, para que fueses hecho nada menos y nada más que conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para hacernos conforme a la imagen del Señor, llegar a la estatura de ese varón perfecto. Pidamos al Señor que el Señor nos dé a través de su Espíritu Santo esa gracia y cada día tener y hacer la voluntad de nuestro Señor, conocerle, porque para el Señor es más importante lo que eres y no lo que haces. A veces la actividad se nos va, y inclusive en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia a veces nos volvemos muy activos y qué bueno, bendito sea Dios, y esto es otro propósito también por el cual el Señor nos hizo. Pero para Él es más importante quién eres a qué es lo que haces. Pero estoy segura que al saber quién eres, eso te lleva a hacer lo que haces. Pero no puedes hacer lo que haces sin amar primero a Dios. Entonces, ¿quién eres? El Señor quiere nuestro corazón, quiere saber que le amamos de verdad y que lo que hacemos para el servicio de su obra lo hacemos por amor, por lo que nos genera Él, por amar a Dios nos genera servirle. No porque queremos hacer cosas, por actividad, porque nos vean, porque pues si es eso, pues ya tenemos nuestro pago en la tierra y qué triste y qué paga tan barata. Tenemos una paga más fuerte en euros o yo no sé, en una moneda en oro que es nuestro Señor. Así es que el actuar solamente para que te vean o para ver qué dicen los demás es una paga muy barata. Pero el Señor paga con bendiciones
mucho más grande. Así es que recuerda, la número 3, el tercer propósito es ser a la imagen de nuestro Señor, buscar la santidad día con día, cuésteme lo que me cueste, y a veces nos cuesta mucho, nos cuesta doblegar nuestro orgullo, nos cuesta ir más allá. Si te piden cargar su carga 1 milla, tuve 2. Y a veces uno dice, pues qué injusto, ya se me trepó, qué injusto, ¿verdad? Pero él dice, si te dicen 1, tuve 2. Híjoles, qué difícil, muy difícil hacerlo en nuestras fuerzas. Pero cuando el Señor Jesús, el Espíritu Santo, Él no nos los dejó solos, Él está el Espíritu Santo que está en nosotros y dice, no importa, te piden cargar 1 milla, tú lleva 2, no pasa nada, con el gozo del Señor vas y lo haces y vas a ver el fruto que esto te va a dar. Es impresionante, porque dice la palabra, el obedecerte, Señor, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Porque el fruto que da es un fruto apacible de justicia. Así es que, tercer propósito, será la imagen de nuestro Señor. Cuarto propósito, servir a Dios sirviendo a los demás a través de los dones espirituales. Definitivamente, y esto lo hablé en la última parábola que me tocó compartir, cómo podemos servir a los demás dentro de la iglesia. Una cosa es amar y otra cosa es servir. El segundo propósito es amar y eso te va a llevar a servir. El cuarto propósito es servir a Dios sirviendo a los demás. Dicen unos, ¿y cómo se sirvo a esto y Dios qué? Dice el Señor, al que le diste de beber, a mí me diste de beber. Al que cobijaste, a mí me cobijaste. Así es que el Señor está muy claro. El Señor, Él nos ve y Él sabe perfectamente cuál es nuestra motivación de servicio. Así es que en Primera de Pedro 2:17, la número 3, acá está. En Primera de Pedro 2:17 dice así, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A veces servir a los demás nos cuesta, ¿verdad? Y padecemos injustamente. Pero mejor es padecer injustamente, como dice aquí la palabra de Dios, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere, es mejor padecerlo que haciendo el mal. Así es que servir a los demás, como decíamos, no es justo. Dice, no es justo a veces servir a los demás porque sentimos que se nos encaraman, que la verdad van a abusar, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios es esa, servir a los demás, hacer la voluntad de Dios que nos cuesta, servirle a través de los dones que Dios nos dio. Él nos va a pedir cuentas de ello. Y me llamó mucho la atención como en esta de una semana con 40 semanas con propósito, y al estar haciendo los bosquejitos y eso, encontré cómo reafirma esta parábola que vimos, y la verdad creo que es de suma importancia hacer esto, servir a través de los dones. Ya basta de no servir a Dios y no darle a Dios de tanto que nos ha dado. Todos hemos sido bendecidos con dones y talentos, absolutamente todos, porque Dios no es deudor de nadie, y Dios dice que Él a sus hijos, a todos sus hijos, dio dones y talentos de diferente manera. A unos oídos, a unos... Voy a ser muy rápido, no voy a volver a dar el estudio que dimos de la parábola de los dones, pero bueno, quiero recordarte, unos son ojos, otros son nariz, unos son boca,
pero otros son órganos internos que no se ven y son sumamente importantes. Todos somos sumamente importantes y a veces quisiéramos solo ser los ojos, ¿verdad? Porque los ojos eso es la apariencia de toda la gente. Luego miramos a los ojos, miramos a verles la boca, los labios, bueno, la cara, porque siempre es lo más visible que tenemos. Pero todos son importantes. ¿Podemos vivir sin un ojo? Pues no al 100%, pero podemos vivir. Pero los órganos vitales son vitales por ello. Todos son sumamente importantes. Así es que no menosprecies el don que Dios te ha dado. Y actívalo, porque recuerda este talento, ¿recuerdas cómo decía? Porque al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Así es que ya es tiempo de poner en marcha tus dones. Recuerda, nuestra vida por esta tierra es pasajera. No quiero ser fatalista, pero ¿cuánto tiempo nos queda si es que llegamos a la edad promedio de vida de esta tierra y si es que no nos vamos antes ahorita con pandemia y con tantas cosas? 85, 90 años, checa lo que te falta. Es muy poco, ya transcurriste la mayor parte de tu vida. Porque el propósito de Dios es la vida eterna. ¿Y qué cuentas vas a llevar? ¿Qué cuentas vas a entregar de los dones y talentos que el Señor te dio? Qué hermoso va a ser cuando te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi salvación. Así es que, cuarto propósito, servir a Dios a través de los talentos que Él nos ha dado. Y quinto propósito, Dios nos hizo para una gran misión. ¿Y cuál crees que es esa gran misión? Claro, ya algunos respondieron seguramente. Ir y predicar el evangelio a todas partes. Esa es nuestra gran comisión, es nuestra misión que el Señor nos dio. Y una manera hermosa que el Señor nos ha dado es a través de lo que platicamos, pero ¿sabes qué es más aún? A través de tu testimonio. Porque dice la gente: híjoles, tu vida no me deja escuchar las palabras que dices. Por eso es tan importante todo lo anterior para poder llegar a este quinto propósito. Cuando tú amas a Dios y conoces a Dios sobre todas las cosas, cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú sirves a la familia de Dios, eres parte de la familia de Dios, cuando lo sirves a través de los dones, esto te da un respaldo importante para que puedas tener un testimonio y autoridad de poder compartir la palabra de Dios. Tu testimonio te va a ayudar, te va a ser el marco perfecto para que los demás puedan escuchar qué es lo que les tienes que decir. Y les tienes que decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el gran propósito. El Señor nos llamó para tener una vida eterna en su presencia. Así es que debemos de predicar el evangelio, la gran comisión. Y a veces me dirás: es que yo no sé qué decir. No importa lo que vas a decir. Cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas y le conoces y lo has vivido, puedes decir: yo solo sé que era ciego y que ahora veo. Yo te puedo decir lo que vivo, lo que siento, cómo paso mis pruebas, cómo vivo las circunstancias, cómo puedo confiar en Dios. Eso es lo que quiere oír la gente, no palabras bien estructuradas y bosquejos bien elaborados. Mientras no sean inspirados por el Espíritu Santo, no va a haber una transmisión. Lo más importante es que lo digas avalado por el Espíritu Santo, que compartamos el evangelio, no nos quedemos con este tesoro hermoso. Y este propósito, lo que estaba viendo, y Sony no me va a dejar mentir, de verdad cómo se relaciona con las parábolas, porque esto habla también de esa perla preciosa,
de esa perla, de ese tesoro que debemos de compartir, esa gran comisión que debemos de compartir con los demás. No te quedes con esta bendición tan grande de conocerle. Así es que hoy más que nunca, no solo es dicen, bueno, para eso están los pastores, para eso están las maestras, para eso hay gente que lo puede hacer. Todos, si tú eres un redimido por la sangre de Jesús, tú lo puedes hacer. Y el Señor te va a escuchar. Que después lo lleves a la iglesia para que sea parte de esa familia espiritual, porque todos tenemos ese privilegio de pertenecer a esa gran familia espiritual. Y de verdad, y todos estarán de acuerdo conmigo, que ahora que no nos hemos podido ver físicamente en las iglesias, cuánto extrañamos nuestra familia espiritual. Y a veces nuestra familia terrenal, nuestra familia de sangre está lejos, pero cuando tenemos a nuestra familia espiritual nos sentimos cobijados, nos sentimos amados, reímos, bromeamos. Bueno, extraño tanto, por ejemplo, en la iglesia, compartir, alabar al Señor todos juntos, compartir después en coinonía, todos comiendo, platicando las cargas uno de los otros, pero también las cosas chistosas y agradables que nos pasan, bromeando. Qué rico, cómo sentimos esa falta de compartir. ¿Y sabes por qué le niegas ese privilegio a esa persona que está sola, que está amargada, que no tiene que si tiene familia está sola en compañía? ¿Por qué le niegas este privilegio y no le compartes? Es momento de compartir la gran comisión. Esa es nuestra misión, por eso también fuimos creados. Ese es uno de los propósitos por el cual fuimos creados, de predicar el evangelio. Así es que Dios nos bendiga a cada uno y el Señor ponga las palabras sabias, prudentes para poder compartir del amor de Dios, pero sobre todo que nuestro testimonio, y yo no digo que seamos perfectas, yo sé que a veces se nos va y que a veces yo digo, chin, como decía el apóstol Pablo, porque lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero hacer porque la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Siempre está esa carne ahí dándonos, ¿verdad? No te dejes, ¿por qué? Si es tuyo, ¿tú por qué? O sea, siempre está esa carne que nos está atizando y quitando esa bendición de poderle servir a Dios libremente. Pero por eso tenemos que estar todo el tiempo pidiéndole, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de verdad que es difícil. Y lo digo de verdad, con sinceridad y humildad, sí me cuesta trabajo porque la carne está ahí continuamente. Pero busquemos el rostro de nuestro Señor, porque más grande es el que está en nosotros. Y Él venció al enemigo, Él venció a la muerte, Él venció, así es que Él nos puede dar estas victorias que son día con día. La victoria de hoy fue. Mañana tendrá sus propias luchas y pediremos a Dios nuevas fuerzas para tener nuestras nuevas victorias. Y yo sé que si estás en este momento en una lucha de cualquier tipo, de salud, moral, espiritual o inclusive en una lucha personal que no sabes cuál es tu propósito, pues yo ya ni qué... Ahora sí que ni para bien ni para mal, no tienes propósito en tu vida y eso te quita la luz de tu vida, te quita el gozo, eso te quita el gozo. Pero cuando entiendes que el propósito de Dios no se trata de ti, se trata de Él. Él es el creador, no tú. Tú eres el creado, pero eres el objeto de su amor. Cuando lo entendemos de esa manera, nos gozamos, somos el objeto de su amor. Y no se trata de mí, se trata de Él. Él es el que tiene que ser glorificado, no yo. Y todo me vendrá por añadidura, pero por añadidura, porque el que tiene que ser alabado y el que se tiene que llevar la honra y la gloria es nuestro Señor Jesús.
Bueno, pues con esto terminamos este día que es nuestro primer semana con propósito. Tenemos propósitos en la vida, así es que, pero buscando y atendiendo el primer propósito, que es el primer gran mandamiento y es el mandamiento más violado por todos, cristianos y mucho más por los no cristianos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, sí. Por sobre tu familia, sí. Por sobre tus hijos, sí. Sobre tu marido, sí. Sobre tus posesiones, sí. Sobre todo lo que tengas, sí. Él es el único que se merece todo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Él no está peleado con que tú vivas bien, que estés contenta, que ames a tu familia, que la disfrutes. Pero Él es el objeto de nuestro amor también. Debiera de ser así. Y por consecuencia, al amar a Dios, amamos a nuestro prójimo, porque ese es el objetivo de nuestro Señor. Así es que terminamos esta tarde con esta gran bendición de saber el propósito. Ahora sí, ya sabes el propósito. No viniste a esta tierra a hacer dinero, a hacer una profesión, que si lo hiciste, bienvenido, qué bueno, gloria a Dios, que Dios te dio una gran profesión, que Dios te dio bendiciones, que Dios te dio familia, sí, pero cuando el Señor te llame a su presencia, todo ello se va a quedar aquí, en esta tierra, todo, solamente te vas a ir tú a la presencia del Señor. Tu carrera, tus posesiones, tu familia, todo se queda. Y el Señor no lo dio para bendición. Todo lo que el Señor nos da, profesión, bienes materiales, familia, todo eso lo hizo para nuestra bendición en esta tierra. Pero nuestro propósito tiene un propósito eterno y es estar en su presencia. Así es que gracias a Dios por las bendiciones que tenemos en esta tierra, sean muchas o sean pocas, que el Señor nos las dio, que las podamos disfrutar, porque también hay una gran promesa de nuestro Señor. Dice que Él da la facultad de disfrutar las bendiciones que te da. Él da, porque hay tanta gente con tantas cosas que dices, si yo tuviera lo que esa persona tiene, sería yo muy feliz, y esa persona se ve tan infeliz, será porque no tiene la facultad de Dios de disfrutarlo. Y dices, ¿cómo es posible que alguien pueda disfrutar por mucho menos y pueda tener ese disfrute tan grande? Porque Dios da la facultad de disfrutar lo que Él nos da en esta tierra si le amamos. Así es que me despido con una oración y de verdad gozándome y saber que yo soy el objeto de su amor, que tú eres el objeto de su amor, nos debe de llenar de verdad de alegría y saber que esta vida es pasajera y que allá en su presencia vamos a pasar por los siglos de los siglos, una vida eterna en su presencia, solo por su gracia y por su amor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendita y grandiosa palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a amarte y a conocerte. Señor, para amarte debemos de conocer, y cuando conocemos quién eres, Señor, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios fiel, que eres un Dios perdonador, que eres un Dios que nos amas a pesar de nuestras debilidades, Señor, nos llena de gozo y satisfacción. Gracias por el gozo que tú pones en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por esas flaquezas que tenemos. Tú sabes cómo nos duele la gente que está sufriendo, la gente que está muriendo, la gente que está enferma, por la cual la ponemos en este momento en tus manos, Señor. Y te pedimos simplemente que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad y que el gozo de la salvación esté en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues buenas noches, y eres el gozo del Señor. Somos criaturas hechas a su imagen y semejanza. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana con verdades incómodas.
es un tema muy actual. Se tocan los defectos de carácter que todos hemos sido atacados de una u otra manera. Por eso se llama verdades incómodas. No te lo pierdas el día de mañana jueves y el viernes, de verdad, no dejen de conectarse también. Es un día maravilloso porque estamos conociendo a ese Dios misericordioso y a ese Dios bondadoso que escucha a sus hijos. Así es que nos vemos el viernes en Viernes de Oración y el domingo en nuestro servicio dominical, recordando y dando gracias a Dios por la vida. Así es que todos los que cumplen años en el mes de marzo, recuérdenlos porque queremos dar gracias a Dios por ustedes. Y hoy más que nunca, gracias a Dios por la vida que Él nos da. Gracias a Dios porque estamos aquí. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Bye, bye.